Hola a todos y a todas y bienvenidas una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Hoy vamos a descubrir un destino fascinante. Hoy nos vamos de viaje a Alaska, en Estados Unidos, y arrancamos este nuevo episodio, como siempre, dando las gracias a las dos marcas que contribuyen a que este podcast siga siendo una realidad. Por un lado, Yati Seguros, que es la aseguradora de viajes con la que llevamos viajando más de 10 años. Y para un viaje como el que vamos a descubrir hoy, yo os recomiendo un Yati Estrella o un Yati Mochilero, que tienen coberturas médicas muy amplias, y ya sabemos que en Estados Unidos no se puede jugar con este tema. Es algo imprescindible y ya sabéis que en la cajita de descripción tenéis un 5% de descuento directo por ser oyentes del podcast de La Maleta de Carla. Dicho esto, ¿cómo llegamos a Alaska? Pues desde Barcelona lo tenemos bastante fácil con Level, que es la aerolínea low cost que conecta a la ciudad condal con las mejores ciudades americanas. En este caso, yo creo que sería interesante coger uno de los vuelos directos desde Barcelona a Los Ángeles, a San Francisco o a Boston, y desde ahí volar a alguno de los aeropuertos de Alaska en función de la ruta que vayáis a hacer. En la web flylevel.com tenéis todos los destinos, los precios, las ofertas, y si todavía no estáis convencidos de viajar a Alaska, esperad, porque en la próxima hora yo creo que os vamos a convencer. ¿Y quién se va a encargar de hacerlo? Pues mi querido Isaac Martín, autor del blog Viajes Chavetas. ¡Bienvenido al podcast! Hola Carla, muy buenas. Ya tenía ganas yo de hablar contigo un ratito. Y si es de Alaska más, por supuesto. Ya te digo, bueno, porque además hace poquito ha sido Fitur, no nos hemos visto, y yo he fallado a esa cita. Es verdad, ese abrazo de Fitur anual habrá que posponerlo para, no sé, verano, ya coincidiremos por el mundo seguro. Coincidiremos. Tengo muchas ganas de ir a Galicia, así que a lo mejor pues mira, vamos a haceros perfecto. una visita. Bueno, por poneros un poco en contexto, Isaac y yo nos conocemos desde hace un montón de años, porque al final, pues todos los que teníamos blogs desde el principio de la era de los blogs de viaje, pues nos conocemos mucho, pero sí que es verdad que tú tienes el blog desde hace más años que yo lo tengo desde 2011, tú desde 2006, si no me equivoco. A cumplir 18 añitos. Y quédate con una palabra, históricos, así nos han llamado en Fitur. Somos históricos. Mejor que otra palabra, bueno, puede ser... Dinosaurios, ya somos dinosaurios de los blogs de viajes. Pues sí, Oye, ya mayor de edad, 18 añitos. Ya te digo, y Isa, ¿cómo fueron esos principios del blog? ¿Cómo decides tú? ¿Te gusta viajar? Abrirte un portal en internet que además probablemente no tenía nada que ver a lo que es ahora. Yo he visto cómo era esa primera web de Chavetas. Madre mía. ¿Cómo te lanzas a eso? Bueno, yo creo que como todos los que nacimos en aquella época, ¿no? Era como un poquito una bitácora personal. A mí en mi momento fue como cartas a la familia, ¿no? Mira, y te lo cuento, fue tan sencillito como que nos íbamos a un viaje a Jordania, ese fue el primer viaje que colgué, y en ese viaje pues el roaming era muy caro, llamar por teléfono a la familia y tal, y nos dijo un amiguete de Madrid que todavía sigue con nosotros, es el que me lleva al servidor y todo esto, y me dijo, venga, te voy a montar una cosa nueva, ¿qué es esto? Que se llama un blog y tal. Entonces pones ahí unas fotos, escribes algo, y entonces así la familia pues está comunicada. Entonces yo me bajaba en Jordania, además por las noches en aquel momento pues no había mucho que hacer, ya te metías en el hotel y demás. Entonces yo me bajaba ahí bueno, era como un ciber, ¿no? Aquellos primeros ordenadores. Y ponía 4 fotos y, bueno, yo qué sé, contaba 4 líneas. Y es que no tenía ni sentido, por decir, de un orden cronológico, ni lo que hice posteriormente, ¿no? Y, bueno, quedó encantado. Y todo esto fue evolucionando con los siguientes viajes hasta que explotó ya en 2008 con el de Japón, que ahí entró muchísima gente. Qué bueno. ¿Y esa adicción por los viajes, de dónde viene? Bueno, familia, toda mi familia, bueno, mis padres ya de pequeñitos cruzamos el charco, yo creo que yo tenía 6 o 7 añitos. Hicimos el primer viaje a Florida, claro, eran otro tipo de viajes, pero ya empiezan a engancharte desde chiquitito. Supongo que como todos, ¿no? Al final siempre tienes a alguien que te ha contado historias o te ha llevado de viaje. En mi caso fueron mis padres. Yo siempre, por eso le estaré muy agradecido, porque al final yo creo que mi virus viene de ellos. Yo eso es una cosa curiosa, porque mucha gente me hace esta misma pregunta y yo siempre digo que no tengo ni idea, porque a mí, por ejemplo, la pasión por los viajes no me la ha contagiado nadie. O sea, yo no tengo nadie en la familia que digas tú súper viajero. Entonces, tiene que haber algo ahí. Algo habrá, seguramente algún libro o en la escuela, o algún libro que leyeras, o alguna película que te inspirara. Seguro que siempre, si lo buscas, rebuscas, encontraría. Lo que pasa es que mujer era muy chiquitita y
Por lo mismo que Lucía ahora a lo mejor con 3 añitos no sabe, pero ya le estás metiendo ese virus. Hombre, a ella sí que le estoy plantando una semilla que no veas. Sí, yo era muy de leer Julio Verne, sí que era muy de Julio Pues Verne. ahí, a lo Entonces, mejor está ahí ahí. tiene que haber algo, ahí tiene Ahí que haber está. algo. Ahí está. Oye, y algo que nos tienes que explicar, hemos dicho ya el nombre de tu blog, de tu proyecto, que es Viajes Chavetas, pero ¿de dónde viene eso de chavetas? Bueno, esto a mí es una historia que además la llevo con orgullo ahora, porque bueno, tú ahora hablas de un blog que se llama Chavetas y no tiene sentido ninguno. Pero bueno, se ha ido diferenciando gracias al nombre, porque al final hay mucha mochila de todo esto. Y viene de mi abuela, o sea, mi abuela que duró 97 años, era la abuela Chavetas que llamábamos, porque siempre que íbamos a verla era como ahí vienen mis chavetas, nos da ese abrazo, ese cariño. Pues hubo un momento que hubo que ponerle nombre y no pudo ser otro. O sea, lo puso ella realmente. O sea, es el nombre que le puso mi abuela a la web. Qué bueno, qué bonito. Y qué bonito recuerdo, ¿no? También de un proyecto que al final, pues, llevaba un nombre que ella como que le había dado como cierto significado. Eso es muy bonito. No, totalmente. Yo además siempre la recordamos en los viajes. Tenía un abrazo muy particular que nos hacía a todos. Y ese normalmente, pues, en su cumpleaños, si nos coincide de viaje, pues si estamos haciendo cualquier cosa, lo hacemos y lo sacamos la foto y es una especie de pues, tradición ya, ¿no? Qué guay, qué guay. Por eso serás tú tan fan de los abrazos. Sí, eso siempre me ha gustado. Los abrazos no deberían perderse, transmiten energía positiva. Es una cosa que... Totalmente, totalmente. Yo soy muchísimo más de abrazos que de besos, ¿eh? O sea, déjame de tanto beso, pero los abrazos calentitos y apretaditos, esos Sí, son los que recargan toda la energía. claro, y te dan ese empujón que muchas veces nos hace falta y bueno, y todos además, y sobre todo creadores de contenido, que ya sabes que tenemos picos para arriba y abajo, ¿no? Tenemos una montaña rusa de sentimental absoluta, ¿no? Total. Y es un abrazo, en un momento dado te empujan. Y en pandemia recuerdo abrazos que me ayudaron mucho. Claro, bueno, y más en pandemia, que estábamos tan... Nosotros ya, los que somos creadores de contenido, que curramos por nuestra cuenta, ya tenemos esta como tendencia a trabajar solos, a tener nuestro despachito y a estar solos y tal. Cuando nos vemos es como esa fuerza, ¿no? Cuando nos vemos entre Sí. nosotros y hay tanto comadreo y tenemos tantas cosas en común que es muy bonito. Y lo que Y hay dices, un grupo muy bonito, hay ya un sí. grupo muy bonito de, no sé, 40, 30, no sé, a lo mejor no son tantos, ¿no? 30, 40 blogs Mm. que, oye, nacimos hace mucho tiempo, ya, hombre, nos ha pasado otro mundo, ¿no? Ahora está el mundo del influencer, es otro concepto, ¿no? Pero ahí seguimos, oye, y ya hace mucho tiempo y es bonito recordarlo y Y vernos tengo que y... decirte que a mí ya me consideran influencer, que me han nombrado en Forbes Ah, como bueno, una de las mayores influencers del turismo de España, chaval. ¿Cómo te perdone quedas? usted, ¿eh? Si nos quieres abandonar, oye, los históricos quedaremos ahí. Chica Forbes, llámame Chica Forbes a Ah, partir vale, de... vale, vale. Venga, vale. Ahí No, queda. pero tienes toda la razón. La verdad que yo tengo una relación súper bonita con mucha gente de hace muchos años. Me cuesta mucho hacer una relación así de bonita con gente que se ha ido incorporando al mundillo, digamos, más de nuevas, pero porque hay, no sé, como que hay una hermandad ahí muy guay. No quiere decir que no tenga que incorporarse gente nueva, que es muy guay, ¿eh? Pero hay una hermandad ahí muy, no Sí, sé, porque muy... hemos vivido lo mismo, ¿no? Éramos Sí. una misma generación, también en edades y demás, y bueno, pues yo creo que un Descubriendo muchas poquito... cosas nuevas, ¿no? Cuando no teníamos ni idea de cómo funcionaban las cosas, oye, Isaac, ¿tú esto cómo lo haces? ¿No? Esto ha sido algo que yo creo que evidentemente pues es que nos tiene que unir. Y oye, yo te quiero preguntar por un tema que creo que es muy característico tuyo, del blog y de los contenidos que creas, que es que siempre has tenido una predilección especial por destinos que se salen un poco de las rutas más típicas, ¿no? Pues has viajado a destinos turísticos, sí, pero cada año intentas hacer alguna ruta, algún destino que esté un poco menos trillado. Entonces yo te quiero preguntar qué es lo que te mueve a ti a viajar a esos destinos, cómo los eliges. A ver, es que a mi virus viajero claramente está en esos destinos. O sea, yo necesito, a mí el cuerpo me pide cada X tiempo, oye, hay que hacer un viaje. De este estilo, básicamente porque a mí me gusta huir de la masa. El destino turístico, no te voy a engañar, pues a lo mejor me fui a Nueva York que yo esperaba que me iba a devolver y sin embargo lo pasé muy bien. O sea, tengo que admitir que después te lo pasas Hmm. muy bien. Pero a mí me gusta aquello que todavía no está adulterado. Entonces, a mí un Chad, un Sudán, un Groenlandia, un Alaska, allí donde puedo encontrar cosas que todavía no están adulteradas, no sé, la piel se me eriza y es como que empiezo a vivir experiencias que no logro vivir en otro lugar. Entonces, Chavetas nació con eso. Y esos fueron los destinos que a mí me volcaron a crear un álbum de recuerdos, porque yo realmente Chavetas nació como un álbum de recuerdos. ¿Qué pasa? Que con el tiempo te das cuenta que hay que equilibrar. Entonces, ese equilibrio obviamente me lo da
pues los diarios más leídos, que son el Tailandia, el Cuba, el Japón, que son destinos muy bonitos, pero ya son más tradicionales, ¿no? Por decir así, son más de todo el público. Pero a mí yo necesito, pues eso, acabamos de volver de Madagascar, un viaje que me ha encantado, muy diferente. Pues eso, el año pasado pues fuese o ese Sudán, o ese Chad, o esos destinos polares, porque Alaska lo enmarco dentro de esos destinos polares que a mí siempre me encantan, o esa Antártida que hice en su día, que fue un poco locura. A mí eso es como, no sé, es esa vitamina para seguir. Aunque luego yo digo, me paso un mes escribiendo un viaje a Madagascar, bueno, no me va a dar un duro, en la realidad, Sí, totalmente. pero es lo que me... Totalmente, porque realmente ¿cuántos viajeros hay que vayan a ir a Madagascar de la misma forma que lo has hecho tú? A lo mejor utilizan tus diarios para inspirarse, pero es que van a ser muy pocos, es la verdad. O sea, un blog de viajes no vive de Madagascar, está claro. No, si yo tuviera que vivir de esos viajes, directamente, obviamente, seguiría como ingeniero de camino. Yo soy ingeniero de camino, me iba bien, me lancé a esto, pues un poquito por unir lo que hemos hecho todos, ¿no? Unir la pasión con el trabajo, y entonces había que equilibrar. Pero bueno, tampoco, ojo, no estoy diciendo que me desagrada hacer un Nueva York, un París o tal, todo lo contrario, es maravilloso. O sea, son destinos que además todavía hay vuelta de tuerca que buscar y parece increíble. Pero bueno, que al final si son tan turísticos por algo, si es porque son increíbles, ¿no? Pero desde luego que ya no tienen ese componente como de sentirse que estás en un sitio pues más virgen, no adulterado, por así decirlo, ¿no? Eso es. Y oye, yo sé que a ti te gusta muchísimo toda la parte de preparativos, ¿no? Con Paula, con tu pareja, os dedicáis mucho a los preparativos, vivís el viaje de una forma muy intensa y lo contáis de una forma muy intensa, muy emotiva, siempre tengo esa sensación, ¿no? Que es algo, una característica muy distintiva vuestra. ¿Tú qué disfrutas más? ¿Prepararlo, vivirlo, contarlo después? Uf, qué complicada pregunta, hombre. Está claro que vivirlo. O sea, hay momentos que por muy preparados que tengas en el momento... Bueno, y también puede ser contraproducente, ¿no? Que tengas una expectativa muy alta, pero en general me ha pasado que hay momentos que han superado cualquier expectativa. Pero la preparación me encanta. Es decir, la parte de preparación de un viaje, de investigar esos lugares de fuera de ruta, de intentar buscarle una vuelta de tuerca a cosas que ya no la tienen, toda esa parte, incluso investigando en foros en inglés, ahora está en TikTok. Últimamente me preparaste un viaje en TikTok para ver cómo era la experiencia. Y me pareció brillante. Mira poca lo que broma te digo, Me con pareció esto. es justo, poca broma. O sea, me pareció fascinante. Fue uno más tradicional, fue el de Budapest, pero dije, ostras, pero que aquí hay cosas que no aparecen mucho en ningún material lado. en TikTok y se está posicionando como una de las redes sociales donde la gente va a buscar precisamente eso, ¿no? Organizarse un viaje. Así que ya podemos ponernos las pilas con TikTok, ¿eh? Ya te digo. Está claro que el mundo ha cambiado mucho y el formato mini vídeo es maravilloso para consumir y, hombre, tiene su parte buena y mala, pero si es para preparar un viaje, yo te digo que ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, bueno, ¿qué te diría? Pues la planificación y el viaje para mí son las dos. Luego compartirlo, por supuesto, porque al final es volcar todo lo hecho, ¿no? Pero las dos primeras yo creo que son Qué guay. las que más me Qué gustan. guay. Hoy vamos a hablar de uno de esos destinos que estábamos comentando, ¿no? Que yo creo que son destinos con los que cualquier viajero empedernido como nosotros sueña. De hecho, el otro día que estaba leyendo vuestros diarios de Alaska, le mandé un mensaje a Andrea, un saludo a Andrea desde aquí, y dije, Andrea, Eso, saludo. nos tenemos que ir a Alaska, ¿cuándo nos vamos? Y me dice, ¿pero es una pregunta o es un plan ya en serio? Y yo, no tengo un duro, pero... Carla, yo te voy a decir una cosa. Después de escuchar este podcast, Andrea, escúchalo bien, os vais a seguro ya. O sea, vais a coger el vuelo una semana. Tenemos que hacer hucha, es lo único que te digo, porque hay cosas que son un poquito caritas de precio y hay que hacer hucha, pero te digo una cosa, has plantado una semillita en mí y estoy segura que Andrea, que va a escuchar este podcast, porque siempre lo escucha, porque siempre me lo dice, va a acabar de escucharlo y me va a llamar, lo sé. Andrea pide un crédito. No, hombre, no te engañes. No es barato, no es un viaje barato, luego hablaremos de eso, pero bueno, este es un destino que, como hemos dicho, es Alaska, es la última frontera de Estados Unidos, tierra salvaje, ¿no? Uno de los destinos de naturaleza más espectaculares del planeta. Y a este viaje te fuiste con Sele. Yo me iría con Andrea, pues tu Andrea es tu Sele, ¿no? Es Sele, que es el rincondesele.com. También aprovechamos para mandarle un saludo. Eso, un abrazote. Hacíamos un viaje anual, hasta pandemia hacíamos un viaje anual, como hacías tú con Andrea, un viaje anual todos los años. Pasa que ahora con la pandemia y tal, pues bueno, lo que hablamos antes, equilibrar un poquito las cosas, pero volveremos. Claro que sí. Nuestro viaje. ¿Cuánto tiempo llevabais soñando vosotros con este destino? Buah, yo creo que
que desde pequeñito, que pues yo creo que 4 o 5 destinos de estos que tienes marcados en la cabeza, pues el Palacio de Potala en el Tíbet, yo que sé, el encuentro del gorila de montaña, el Lila, pues, entre esos estaba. Era uno de esos viajes de pequeñito que de repente se cruzan el camino. Y entonces, Sely y yo, como somos muy impulsivos, nuestras decisiones son de momentos. Es, venga, va, lo hacemos, ya, clac, como tú con Andrea. Total, porque ella se vino a ver gorilas de montaña conmigo y me acababa de conocer, o sea... Vamos, pues lo mismo, vamos. Sí. Me siento muy identificada, la verdad, con vosotros cuando os veo de viaje y así. Creo que yo he encontrado a mi Sele, ¿sabes? Y es Andrea, y eso, eso es maravilloso. Totalmente. Y aunque es un destino que teníais como muy soñado, os fuisteis al viaje sin haberlo llevado muy preparado, o sea, fuisteis como improvisando un poco. ¿Cómo organizaste? Es que esa fue la parte más bonita de todo. Y aquí empieza un poco, pues, ¿cómo organizas un viaje a Alaska? Pues mira, yo te voy a contar un poco lo que pensaba en nuestra cabeza. Al final, Alaska, hay 3 o 4 formas de hacerlo, ¿no? Está el viaje más aventurero, con agencia especializada. Que, no sé, hay desde el descenso del Yukon en canoa, trekkings, este tipo de cosas. Luego está el viaje de crucero, que suele salir de Seattle o de la capital, a ver que me acordaré yo, la capital, Juneau, ¿no? La capital de Alaska. Pero son viajes más parciales, ¿no? Son de la zona de los fiordos, son de la zona más del sur de Alaska, que son muy bonitos, son muy espectaculares, pero es más encorsetado para lo que se puede hacer, ¿no? Luego está la zona norte de esos polares, que es una zona mucho más exclusiva, eso sí que es hoy por hoy para un bolsillo bastante impensable. Y luego estaba la opción del road trip, ya sin entrar en autocaravana, ¿vale? Un road trip por Alaska. Y claro, eso te da una flexibilidad, tú lo sabes, cualquier road trip que tú te montes es una flexibilidad absoluta para organizarte lo que quieras. Ahora bien, ahí llega un poco la problemática de, oye, que es que aquí hay 4 sitios para quedarse, en los pueblos, tal, y tienes que llegar. Entonces, en la cabeza todos tenemos, yo creo, esos 4 o 5 destinos de camper o autocaravana que hay que hacer alguna vez, ¿no? Pues el Nueva Zelanda, el Islandia, posiblemente la Australia interior, ¿no? Y alguno más. Y estaba ahí. Y entonces era el momento de decir, venga, ¿por qué no? ¿Por qué no coger y tener el hotel, el restaurante y el vehículo en la misma cosa? Claro, nunca jamás habíamos tenido una experiencia en autocaravana. Nunca, ni camper, siquiera. O sea, era la primera. Nos lanzábamos los dos con las mismas. Y a partir de ahí, si quieres, te cuento lo que nos encontramos. Totalmente, cuéntame. Tú llegas y encima a nosotros nos dieron una autocaravana de 10 metros. O sea, éramos dos. Hay autocaravanas más pequeñas. Las hay de, creo que 6 metros, cosas más o menos razonables. Y de repente nos encontramos que por disponibilidades y demás nos dan una autocaravana de 10 metros. Eso era un chalet, una suite, donde estuvo Sally, por cierto, que nos la turnamos y le tocó a él, que tenía que andar. Y yo, claro, el estrés emocional del primer momento que tienes que coger ese traste y dices, yo este viaje voy a sufrir con la de Dios. Claro, estás en Anchorage, una ciudad bastante amplia y demás, te coges la autocaravana y dices, claro, lo primero que vas a hacer es irte a un supermercado porque tienes que coger algo para salir. Bueno, pues creedme si te digo que tardamos 20 minutos o 20 millas o 20 kilómetros, lo tengo por ahí apuntado porque me acuerdo perfectamente del dato, en relajarte. Porque de repente sales y empiezas a encontrarte espacio, parkings que son súper amplios, pensados para caravanas, no encuentras coches por ningún lado, las principales sí, pero en cuanto te pierdes un poquito ya no encuentras coches en una hora. Pero lo único que te estoy diciendo, no te encuentras un coche o una caravana en una hora por la carretera. Entonces de repente ya te relajas y ya empiezas a ver que todo funciona y fluye solo. Y a partir de ahí encima te das cuenta que somos dos, que no necesitemos entrar en un camping. Esto ya quizás es un poco locura nuestra, ¿no? Pero, claro, normalmente el que va a una autocaravana pues entra en un camping cada ciertos días, por lo menos, para vaciar las aguas negras y grises, para recargar energía y tal. A nosotros no nos hacía falta, porque íbamos con el móvil, cargabas con la propia batería del coche y a poquito que usábamos el microondas con el cargador tal y cual, con el generador que teníamos, pues ya no nos hizo falta más. Entonces tú imagínate el ya no tener que llegar ni a un camping cada 3 días. O sea, dormíamos donde coincidía. Eso fue lo más bonito del viaje. Lo más bonito. Qué guay, porque además yo he visto imágenes y desde aquí les recomiendo a todo el mundo que lea los diarios que escribiste a posteriori, que están súper detallados. La verdad es que es casi como leer un libro y las imágenes son una pasada de los sitios donde os quedabais a dormir. Eso sí que es un hotel de 5 estrellas y lo demás tonterías. Absolutamente, porque piensa que tú al final dormías, pues imagina, hubo un día tan bonito que parecía surrealista. Acampamos acampamos, ahí acampada libre, ¿no? Quitando alguna ciudad.
y llegas al lado de un lago y dices, venga, va, ya no nos da más, para más el cuerpo, venga, allí se hace de noche muy tarde, en verano y demás. Bueno, ni se hace de noche, ¿sabes? Baja un poco la luz y todo esto. Y de repente un lago muy bonito, venga, va, aquí nos abrimos nuestra lata. Bueno, esa es otra historia de contar, nuestra subsistencia de comida, pero bueno, esa la dejamos para luego, si quieres. Y de repente empiezan a salir alces, a bañarse delante de nosotros y la ventana parecía un cuadro. O sea, era como un cuadro precioso. Estamos allí nosotros, bueno, yo con mi cerveza, Sele no stand de cerveza, viendo aquello. Aquí voy a dormir esta noche y diciendo, es que no hay dinero del mundo que pague esto. Solos, que no había ni un alma y no nos cruzó un coche en toda la noche. O sea, en un sitio apartado, al lado de un lago, vete tú a saber dónde, no sabría ni situarlo en un mapa. Es maravilloso. O sea, esa es lo que te digo yo, que estos viajes te erizan la piel. Es que esa experiencia no la encuentras en otro Qué destino. bonito, qué bonito. Bueno, ya vais viendo de qué va a ir este episodio, de estar todo el rato diciendo qué bonito, qué maravilloso y que cuando acabe todos tengamos ganas de irnos a Alaska. Eso va a ser así. ¿Cuál sería la época que tú recomendarías para viajar a Alaska? Más que recomendar, yo creo que solo hay una época, ¿vale? Que es desde junio hasta la primera quincena de septiembre. Por temperatura, por disponibilidad, porque allí tampoco te abren los campings, por ejemplo, la excursión de Denali no funciona más que en esa época, y luego porque los osos están hibernando y es una de las grandes atracciones. Entonces, la época es junio, es seguramente más barato, nosotros fuimos a finales de junio, y ya julio y agosto es cuando ya es la época alta, por decir así. Y luego dan unos 15 días en septiembre también que bajen. Bueno, muy bien. Bueno, pues tenemos ahí nuestro verano, que si nos queremos salir de las ciudades europeas que están siempre llenas de gente o, o del sudeste asiático, pues tenemos Alaska un poquito más caro, pero bueno, que muy interesante. Me estabas diciendo antes que tela con el tema de la comida en la autocaravana. ¿Qué comíais? No, más que tela. Latitas, ¿no? A ver, No os complicasteis mucho. ¿Hay que ser sincero o va a No, contar hay la que ser marca súper eso? sincero. Di la verdad, di la verdad. Mira, el primer día todo emocionados con la autocaravana, joder, que tenemos cocina, que tenemos de todo, que si el microondas, tal. Nos compramos de todo. Chuletones, que si las hamburguesas, que si tal. Bueno, compramos comida como para una semana. ¿Qué pasa? Que con el tiempo ya empiezas a valorar los tiempos de la cervecita. Oye, que mira que estamos en este pueblo tan bonito, ¿por qué no cenamos aquí ya? Total, ¿para qué vamos a ponernos ahora a hacer una chuleta? Ese tipo de cosas nos fue llevando a que nuestro mejor amigo del viaje fuera una lata de raviolis mítica que comprábamos allí donde parábamos en un supermercado y ya fue como nuestra esta de subsistencia. Entonces, donde no había un sitio para parar a comer, pues ahí comíamos nuestra lata de raviolis, que de hecho tenemos alguna historia o algún reel hecho con ella muy chulo, muy simpático, que bueno, que es... Un hombre, icono, ¿no? no se puede Un tener icono todo. de... Un icono, era un icono de viaje, totalmente, esa es la O sea palabra. que pasasteis de hacer la supercompra de motivaos a alimentar Eso es. básicamente de latas de raviolis. Es Me subsistencia encanta. absoluta. Lo negaré ante un juez. Oye, cuéntanos qué itinerario seguisteis en el viaje. Por si alguien que quiere hacer algo parecido, pues tenga un poco de inspiración de los destinos que visitasteis, de un poco qué ver en cada sitio. Luego entraremos en detalle de algunas experiencias que me parecen imprescindibles, que me han llamado a mí mucho la atención y que yo incluiría seguro. Pero bueno, haznos ahí como una radiografía de ese itinerario que seguisteis. Mira, te voy a hacer el itinerario y te voy a dar un consejo de hacerlo al revés. Ya desde Vale, el principio muy, te lo muy digo, bien. ¿vale? Y te voy a explicar el porqué. Al final, el itinerario que se puede hacer normalmente es una ruta circular y empieza y acaba en Anchorage, que es un poco pues la entrada de los vuelos, la salida del vuelo, entonces es perfecto para coger y devolver la caravana. Hay una cosa muy importante y es que no te dejan coger una autocaravana el mismo día que llegas con el vuelo, con lo cual hay que dormir allí y para salir pues normalmente también tienes que cogerte una noche allí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí nosotros salimos hacia abajo, hacia Homer. ¿Por qué salimos hacia Homer? Porque ahí es el lugar de partida, por decir así, para una de las mejores excursiones. Bueno, si yo no te digo que la tengo en mi top 3 de experiencias que he hecho en la vida viajera, top 3 o a lo mejor te diría hasta top 1 por momentos. Ahí salen las excursiones de avistamiento de osos, de los famosos grizzlies, que son generalmente en Katmai en julio y en agosto, y nosotros fuimos al lago Claire, ahora luego te cuento un Sí, poquito más, que es un poco donde están mariscando a finales de junio, ¿vale? Entonces, esa excursión hay que hacerla sí o sí, pero hay un problema, y es que el tiempo es el que es, y entonces se pueden anular este tipo de experiencias. Entonces, nosotros, de hecho, fuimos allí con la idea de ir al día siguiente, y se anuló, y tuvimos que darnos una noche más, que no hubo problema, porque al final era un poco flexible, lo que decías tú antes, fue muy flexible la ruta. Simplemente teníamos que volver determinado día, pero teníamos más o menos flexibilidad de menos 2 días lo que queríamos hacer.
Y entonces nos quedamos otro día y hicimos excursión. Y de ahí te haces toda la zona sur. La zona sur recorre especialmente 2 pueblos que son Seward Y te lo digo yo. y Seward Valdés. y Valdés, ¿no? Eso es. Valdés, que tiene origen español. Si quieres te cuento un poquito también luego. ¿Y qué pasa aquí? Pues que aquí salen las principales excursiones de fiordos, donde se pueden ver colonias de leones marinos, ballenas jorobadas, nutrias y especialmente lenguas glaciares. Muy bonitas en barco. Son los 2 sitios especialmente chulos para hacer allí en Alaska. Luego desde allí ya te metes hacia arriba, vas al interior y te vas a todo esto recorriendo carreteras paisajísticas espectaculares, como son la Richardson, la Glenway, especialmente la McCarthy, que esa es otra experiencia que vivimos espectacular, la Denali, que está considerada como una de las rutas paisajísticas más bonitas de todo Estados Unidos. Y acabamos en un pueblo que, sacado de la fiebre del oro, del lejano oeste, era un pueblo literalmente del lejano oeste, al que cuesta llegar porque la autocaravana en principio no están aconsejadas para ir para la ruta. Ahora sé que ha mejorado con el tiempo, ¿vale? Ya se puede hacer, pero antiguamente no te lo aconsejaban, pues está ya de bache, bueno, fue un suplicio llegar hasta allí, 60 millas, pero es que es espectacular. O sea, allí te encuentras con una mina abandonada, porque hay 2 pueblos. Está Kennecott, donde trabajaban los de la mina de cobre, una mina de cobre que estuvo funcionando hasta 1940, y McCarthy era como el lugar de despiporre, ¿no? De toda esta gente, ¿no? Ahí había otra cosa. Y había cantinas y había todo ese tipo de cosas que recordamos de las películas. Y allí, hoy por hoy, pues se ha rehabilitado un poco para el turismo y lo sientes. O sea, lo sientes tal cual. Es como meterte en el lejano oeste y además es como aislarte del mundo, porque te has ido por una carretera que has desaparecido de Alaska, también incluido. Es una Alaska dentro de Alaska. La Alaska más profunda. De allí ya nos fuimos subimos la carretera y fuimos para Denali. Por la Denali cruzas todo Alaska hacia el Parque Nacional de Denali. Ahí sí que es verdad que vivimos una experiencia un poco más encorsetada, porque el Parque de Denali lo tienes que hacer en buses propios de allí, entonces vas a ver el monte más alto de todo Estados Unidos, vas a ver osos, lobos, vimos muchas cosas, pero desde un autobús. Entonces, ¿por qué digo de hacerlo al revés? Porque a mí me gusta hacer los viajes en creciendo. Esa es mi filosofía de todo viaje. Y en este caso, el viaje fue al revés. Los osos los hicimos al principio, fue espectacular, pero ya se te va bajando el viaje. Y no quiere decir que el viaje fuera peor, ¿eh? Pero claro, esa gran experiencia que tienes, que siempre te va llevando más allá, no la tuvimos. Entonces yo lo haría al revés. Y luego sí que es verdad que ya como teníamos días, nos sobraban, fuimos para arriba, fuimos a Fairbanks, que ahí hay, en invierno hay auroras boreales, hay un tema estadounidense de la casa de Papá Noel, bueno, un poco friki, rollo Estados Unidos, ya sabes cómo son. Y encontramos una especie de aguas termales y, bueno, hicimos otras cositas un poco diferentes. Vimos un pueblo parecido a Doctor en Alaska, esto es la famosa serie, súper extraño el pueblo, o sea, totalmente. Y luego ya volvimos tranquilamente hacia... Esa fue un poco la ruta más o menos circular que se suele hacer en Alaska. La hicisteis en 18 días y tú recomendarías más, menos, ¿qué? A ver, se puede hacer en menos, ¿vale? Nosotros íbamos muy flexibles, íbamos alargando, quedándonos donde queríamos y demás, pero es muy posible que en 2 semanas te la hagas bien. Eso sí, yo guardaría siempre al menos un día, mira que te digo, o 2, pero 1 al menos de extra para estar en Homer por si acaso hay mal tiempo. Claro, porque esta experiencia, que ahora vamos a hablar un poco más, tiene el condicionante del mal tiempo, entonces si hace mal tiempo no la puedes hacer. ¿Os dejasteis algo en el tintero de este itinerario que hicisteis? Tú me has dicho que lo hicisteis en 18 días, podían haber sido menos, pero 18 estuvo bien. ¿Os dejasteis alguna experiencia que tú digas, mira, para la próxima que venga a Alaska? De lo que queríamos, no. Pero sí que es verdad que hubo 2 cosas. Porque, a ver, ahí hay 3 sitios para hacer vuelos escénicos. El que haces en Homer ya es un vuelo escénico, luego te cuento, que temblaba. Pero luego hay otros 2 sitios, que es en McCarthy y en el propio Denali, que se pueden hacer vuelos escénicos y ya por presupuesto ya no los hicimos, porque son caros. O sea, son $500 cada uno, creo que era una cosa así. Y luego, otra cosa que nos quedó ahí en el este fue que íbamos buscando al oso negro. También hay osos negros. Inconscientes de nosotros, pues los osos negros matan a personas todos los años. Inconscientes de nosotros, pues hasta un día nos dio por decir, venga, Celia, cogemos 2 piedras y no vamos aquí a recorrer los alrededores del este, a ver si vemos algún hombre que se nos está quedando. Bueno, luego ya a mitad de camino nos dijimos, estamos tontos o que estamos. Ya nos volvimos, no hubo avistamiento de oso negro, pero sí que fue una cosa que nos quedó la pena de no verlo, ¿no? Vimos el grizzly grande, un animal bestial. Hay otro que, por cierto, que esto es muy interesante,
aquellos que vayan, que hay una isla, una pequeña isla que se llama, a ver si me acuerdo, luego si no te la digo más tarde, Kodiak, se llama Kodiak, ¿vale? ¿Vale? Que están los osos más grandes del planeta y está ahí, justo ahí abajo, donde los fiordos, un poquito más abajo, ¿vale? Están los osos más grandes del planeta junto al oso polar, ¿vale? Y ahí hay muy poquito alojamiento y hay que prepararlo con bastante tiempo para poder ir y se puede ir en ferry, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto posiblemente es una cosa que sí me hubiera apetecido, pero bueno, tampoco lo veo como un imprescindible si ves los grizzlies, ¿vale? Esto es un grizzly gigante, por decir así, ¿vale? Es un grizzly que ha evolucionado un poco al margen. De hecho, el que vimos nosotros es una especie secundaria del grizzly, es el grizzly de costa, ¿no? Si ya nos metemos en eso... Bueno, entramos aquí en entramos en un mundo... las familias de osos y, Eso es. bueno, total, al final que visteis osos y esta es la experiencia que quiero que me cuentes porque, vamos, de todo vuestro viaje, yo estaba hipnotizada leyendo esa experiencia y viendo el vídeo, que tenéis un vídeo colgado también. Es una excursión que se hace en avioneta, se hace un vuelo escénico y luego llegáis a una zona en la que se pueden ver osos, grizzlies. Cuéntanos cómo fue eso, porque yo creo que lo que tú decías. Agárrate, ¿sí? Y vete buscando Ponte ahí... el cinturón, ¿no? Ponte el cinturón que nos vamos en avioneta. Mira, sí, por contextualizar un poco, ¿vale? Hay dos sitios fundamentalmente donde ver osos más o menos razonablemente que todo el mundo hace, que son el Lake Clark, que es el que fuimos nosotros, y Katmai. Katmai es más famoso porque es la famosa imagen del oso pescando salmón, ¿vale? Hay unas plataformas donde hay mucho fotógrafo y te colocas y lo ves. Pero yo a día de hoy incluso diría que me parece mucho más espectacular lo que hicimos porque es lo siguiente. Al final, el oso acaba de hibernar y lo primero que hace es ir a buscar comida. Y la primera comida que encuentra es mariscando. Mariscando, tal cual puede ser un mariscador gallego, pues ellos lo que hacen es bajar a las playas, escarbar y comer pues almejas o lo que van pillando, ¿no? No sé exactamente, tampoco soy un experto, pero los vimos ahí cogiendo almejas y demás, ¿no? Estas almejas grandes que hay. Entonces, ¿cómo la excursión? La excursión, lo primero de todo, tienes que hacerla con alguien que sepa. Primero, porque calculas las mareas, porque tú solo puedes aterrizar en una playa cuando la marea está baja. Estás en la bahía con la segunda carrera de marea más grande del mundo. Es decir, el agua desaparece. De repente tú estás ahí en Homer y el agua se ha ido. Y dices, ¿dónde está el agua? Se ha ido. Y de repente vuelve. Y bueno, de repente, tarda unas horas, pero vuelve. ¿Vale? Entonces, lo calculan de tal forma que aterrizan justo cuando la marea está bajando para que tú puedas disfrutar y irte justo cuando va a empezar a subir y se come la avioneta. Entonces, si tú no aterrizas en la playa en ese momento, no puedes aterrizar. Es la pista de aterrizaje en la playa, eso es lo primero. Pero es que lo que yo no me esperaba es que nosotros hicimos con un chico que se llama Martin, que tenía una avioneta solo. Con el tiempo sé que incluso nuestra experiencia le valió para que fueran más españolitos y cogió una segunda avioneta, no sé si con el primo, el hermano o algo así, bueno, no lo sé muy bien. Y la historia es que salimos por la avioneta, sales por la mañana y lo que yo no me esperaba, iban otras dos personas más y nosotros y su hija, creo que vino ese día. Y de repente la experiencia empieza con un vuelo escénico a través de volcanes, algunos activos, de la otra zona de la bahía, pero no por encima, entre medio de los volcanes, atravesando leguas marinas. Bueno, una cosa, de verdad, la piel, Sel y yo llorábamos, pero la lágrima caía, o sea, era impresionante. Y de repente cuando ves que la avioneta empieza a surcar por el medio de todo, a buscar la playa, a aterrizar en la playa, la marea bajando, empiezas a ver la escena, porque tú lo veías por las ventanillas. Bueno. Aquello, me arrepiento de no tener las cámaras que tengo ahora, porque claro, estamos hablando de 2017 y yo lo hubiera grabado de otra forma todo eso. Aún así salieron cosas, ¿no? Pero bueno, maravilloso. O sea, fue una experiencia, pero es que luego llegas allí y entonces Marty nos da unas botas de agua, porque claro, está el agua, tú vas a andar por donde el agua se ha retirado. Y a lo lejos ves un puntito muy pequeñito y dice allí. Entonces empiezas a caminar, él va con un bote de spray de pimienta, imagino que sería, y un bastón. Entonces empiezas a caminar detrás de él, todo se enfila, te da unas reglas, eso es muy, muy cuidadoso, ¿vale? Porque tú al final piensas que estos osos son lo que son unas bestias pardas, vamos, nunca mejor dicho, oso pardo. Y entonces empezamos a aproximarnos y de repente lo vemos. Y vemos encima una mamá con 3 osednos mariscando, y digo, guau. Y peleándose los osednos entre ellos, saltando. Bueno. Una escena. Es que yo no sé ni cómo fuimos capaces de sacar fotos. Pero es que llegamos a estar a 5 metros de ellos.
Y luego, mira, te voy a contar una anécdota, porque luego hemos visto un vídeo que circula por TikTok y Instagram. Bueno, yo lo vi en Twitter, no sé exactamente por qué redes va, donde aparecía un oso de estos atacando a las personas Lo he y visto. ¿Lo has visto? Vale, Debe pues ser porque el algoritmo me está enseñando cosas de osos de Alaska estos días a raíz de estar preparando la entrevista, pero te lo juro que creo que me ha salido esta mañana, o sea que sé qué vídeo me dices. madre mía, qué miedo da la tecnología. Mucho. Bueno, pues este vídeo, la persona es Martin. Martin fue la persona que aparece en el vídeo espantándolo. Y si te fijas en el vídeo, ¿cómo lo hace? Empieza a gritar fuerte, empieza a usar el spray, etcétera, etcétera. Entonces el oso se va. Pero el oso iba con carrera para atacar, o sea, da miedo. Para que te veas que sientes una especie de emoción, pero a la vez miedo. O sea, yo te admito que sientes miedo. O sea, estando a 5 metros de ellos, a lo mejor la palabra no es miedo, Una adrenalina. adrenalina, sí, algo así. Te decía Sele, oye, venga, te saco una foto. Yo le sacaba. Y claro, y cuando te ponías, hacías la de, bueno, venga, va a sacarlo rápido. Luego a mayores, pues ya te vas a una zona donde ya descansan ellos, y entonces ves a la mamá con los osendos amamantándolos, y te tomas un bocadillo, porque allí sí que es verdad que ya es un momento relajado, los osos están un poco más lejanos, sacar las fotos y demás. Y ya en ese momento, pues ya Martin tiene calculado que, ostras, la marea viene y despegas cuando el agua está casi rozando las ruedas de la avioneta. Y entonces ya te vuelves y ese día estás agotado, pero no porque hayas hecho un ejercicio físico grande, estás agotado emocionalmente. Te ha pasado tantas cosas y yo creo, y te lo decía antes, yo creo que de las experiencias que he vivido por el mundo, pues he tenido cosas muy bonitas, supongo como todos, ese encuentro con los gorilas de montaña, ¿no? Yo nadé con ballenas jorobadas en Tonga, que fue una experiencia apasionante también. O sin irte ya a tema de encuentros de animales, pues no sé, hay otras muchas, ¿no? O sea, bajar a una tumba de más de 3.000 años en Sudán. Me pasó que vino el carcelero del pueblo a abrirnosla y aquello me pareció una experiencia también increíble. Pero esta la situaría en mi top 3 seguro. O sea, fue, ya te digo, un momento de piel de gallina. O sea, fue de esos momentos que se te tocan pocas veces. A mí eso, por Además, ejemplo, es una lo que te experiencia decía. como tan redonda, ¿no? Porque tienes pues el vuelo por un lado, Eso el es. encuentro con los animales y además una de las cosas que a mí más me ha gustado y que me ha parecido también que tiene un punto, ¿no? Como muy responsable, que es que no me ha parecido para nada masificado, ¿no? Porque No. estabais solos. Claro, te cuento, es que aquí salen muy poquitas avionetas. Es decir, hay como 3 o Mejor. 4 empresas. Sí, sí, es mejor, pero es que creo que está así hecho porque lo quieren hacer así. Y de hecho, solo pueden entrar 2 avionetas en la playa. Entonces, solo está tu grupito y otro grupito más. Es un poco como lo de los gorilas de montaña, que de momento creo que se sigue respetando, ¿no? Ha Sí. subido mucho los precios y todo, pero creo que se sigue respetando el único grupo con el gorila, 1 hora máximo, etcétera, etcétera. Y eso me alegra saber que todavía se sigue haciendo, porque de alguna forma hay que intentar convivir y intentar hacer ese turismo responsable y sostenible. Y si esto no fuera así, no deberíamos hablar de ello. Y en este caso sí que creo que es una experiencia que no hay, hombre, salvo que te ataque un oso y tengas que defenderte, que entiendo que no pasa. Pero No, bueno, no pasa muy a menudo, seguro. no, de hecho yo creo que esto se ha hecho viral porque es la primera vez que pasa mucho tiempo, ¿no? Pero salvo ese caso concreto, yo creo que es una experiencia muy, muy saludable, ¿no? Y es una experiencia bastante exclusiva, como hemos visto, solo 2 avionetas al día. ¿Cuánto cuesta esto? Mucho. 700 y algo dólares creo que costaba por persona. Pues como ver a los gorilas, más o menos. Sí, sí, algo así, algo así. Es parecido. Y aquí te llevan en avioneta, que para ir a ver a los gorilas tienes que caminar. Encima, manda narices. Bueno, pero Bueno, sí. coincidirás conmigo que adentrarte en, no sé dónde lo hiciste, pero en Big Windy, en Sí. el bosque impenetrable, caminar lo que sea, solo eso ya es otra experiencia. Mira, Andrea y yo salimos diciendo que había valido cada euro, cada céntimo. Eso es, exacto. Y esto estoy segura de que es lo mismo, porque tal y como lo cuentas, ¿no? Sientes esa emoción y yo sé que lo viviría. Esas palabras que acabas de decir yo creo que están escritas en el blog. Vale cada euro que he pagado por ello. Es que es totalmente. Engrosa un poco el presupuesto del viaje, pero vamos, pues a lo mejor te cortas de otras cosas, ¿no? Comes latas de raviolis con tomate. Bueno, en parte también puedo ir por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que no iría a Alaska sin meter esta excursión. O sea, esto hay que hacer. Si vas, hay que hacerlo. Luego Oye, quítate otras nos cosas. pagan, porque si me llevo a Lucía esto me sale muy caro, ¿eh? Bueno, no lo sé. La verdad es que, mira, Martin hay empresas más organizadas, más grandes, ¿no? Pero Martin es él. O
sea, es una persona con la que se Mm. puede hablar, vamos, es como tú haciendo tus trabajos, pues él es un autómono, Un autómono, ¿no? Que yo autónomo, digo, que digo yo, ¿cómo no? autómono, con su avioneta, que encontró su nicho ahí y bueno, vamos, Todo que se no puede es una... negociar. Entonces, tú sí has Claro, llevado muchos españoles y yo también le voy a llevar unos cuantos. Por Dios, que me deje llevar a Lucía gratis, que es que esto si no, madre mía. era una persona muy sensible. Yo estoy convencido que ese tipo Qué de guay. cosas seguro que las valora o seguramente a lo mejor tenga incluso su precio. Porque al final tú piensas que es ocupación de avioneta, Claro, pero sale vacía. Es decir, claro. la avioneta no se llena. Nosotros íbamos, pues ya te digo, 4, 2, vamos, no vamos... No ibais llenos. No, Bueno, no, es que no. claro, seguramente no. Lo primero, que no es tan turístico Alaska como a lo mejor otros lugares del mundo. Y lo segundo, que pues al final el precio acaba siendo un condicionante. Eso es, eso es. Otro pedazo de excursión que hicisteis, que a mí me ha gustado muchísimo y que también conlleva muchos animales por el camino, es la excursión que hicisteis por el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, que la hicisteis en un barco, hicisteis un paseo en barco de 7 horas y media, que ahí es nada, Sí, 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 sí. y ahí avistasteis también toda la fauna, a las cansa, a las quiense. Yo diría, yo casi diría fiordos de Kenai y también pondría de Valdés, ¿vale? Son, no voy a decir parecidas, porque no se puede decir eso que son tal, pero son excursiones logísticamente similares, que al final es coger un barquito y entonces tú te vas a ver qué hay, que al final son colonias de leones marinos, ballenas jorobadas que nos pillaba alguna dando un salto, y la idea de los dos es llegar a una lengua glaciar y ver pues qué está pasando ahí, ¿no? Y ver todo el escenario y demás. La de los fiordos de Kenai es espectacular desde que sales. Es una excursión, Siguar es más grande que Valdés, entonces es una excursión que conlleva más gente, está más preparadito, entonces tienes tu comida a bordo, tienes una serie de cosas, ¿vale? Pero sin embargo, a mí como experiencia me gustó más la de Valdés, que la hicimos con una embarcación muy pequeñita que se llama Lulubel, que sale una vez al día, que es un tío que está todo el día hablando, que es muy simpático, divertido. La pena es, y yo no sé el inglés que puede saber otras personas, yo es mi asignatura floja y aún así ya ves que viajamos no pasa nada, pero el tío era muy gracioso, se veía todo el mundo riéndose cada vez que decía cualquier cosa y demás, entonces te va haciendo la excursión muy amena a la vez que vas hacia el glaciar Columbia. Y allí es como el barco se introduce en una cubitera, o sea, literalmente un mar de icebergs, que tú tienes que irte adentrando y llega el Lulubel concreto, el otro en menos, llega justo al frente del glaciar. O sea, lo tocas, no lo tocas porque no Wow. puedes tocarlo porque se te cae un témpano y te vas, ¿no? Pero ahí. Y es espectacular. Es como estar delante del Perito Moreno, pero en un barquito y me pareció muy chulo. Y luego, sobre todo, por todo lo que conlleva alrededor, porque es lo mismo que lo otro. Ves colonias de leones marinos en su hábitat, ves ballenas jorobadas que aparecen o no aparecen según, las nutrias que son súper simpáticas, panza arriba, aclimatándose al tiempo. Luego desde Valdés también tiene una historia muy curiosa porque tiene pasado español, porque al final las expediciones aquellas del Pacífico, yo hice un viaje a los mares del sur que me encantó, sobre todo persiguiendo un poco a aquellos navegantes de españoles del siglo XVI y XVII. Aquí pues hubo uno que se llamaba Salvador Fidalgo, que fue el que fundó Valdés. Y mira tú, en Alaska, estadounidense, comprado a los rusos, ¿no? Por 2 duros en su momento y tal, que fuera un español el que lo fundara. Me pareció curioso, ¿no? Entonces, bueno, esto te vas encontrando en Alaska, o sea, no te lo esperas y te vas dando sorpresitas de este estilo, ¿no? De Qué cosas que... maravilla, qué maravilla. Una de las cosas que estabas comentando mucho que en esta ruta os habéis encontrado son glaciares, y yo creo que gracias a ver glaciares os encontrasteis cara a cara con el cambio climático, ¿no? Porque pudisteis ver el retroceso tremendo de esos glaciares ya en 2017, cuando tengo la sensación que se estaba empezando ya a hablar muy fuerte, o estaba a punto de empezarse a hablar muy fuerte de estos temas, y vosotros lo visteis en primera persona. Sí, bueno, desgraciadamente por el mundo, pues también en Groenlandia y en otros destinos he ido viéndolo, pero aquí había uno muy concreto, que era el glaciar Isit, que lo iban marcando, lo iban cada año marcando donde la posición donde estaba, y te decía además claramente que en los últimos 30 años había retrocedido kilómetros. Mira, ya no te voy a decir metros, había retrocedido kilómetros. Entonces, cuando se habla de cambio climático, ese negacionismo, todo este tipo de cosas, sin entrar ya un poco a temas políticos o a temas de eso, y negarlo hoy por hoy es una cosa tan absurda. O sea, Es de si es ser evidente, ignorantes. es de ser Ser ignorante, es de ignorantes. no querer ver lo que está pasando. Entonces, es una pena, sobre todo yo
más que en Alaska, lo percibo sobre todo, tierras polares tienen en Groenlandia un campamento base frente a una lengua glaciar que año tras año pues lo van perdiendo de vista. O sea, es una cosa que dices tú, hostia, este campamento tan espectacular, tan bonito, tan sostenible también, porque son unos domos ahí muy, muy sencillitos puestos ahí cada año para... Y de repente te vas encontrando que va desapareciendo ese campamento por culpa del cambio climático, porque no existe ya esa lengua, se va yendo, se va yendo, se va yendo. Y aquí en el Galeceresik, concretamente, que estaba muy cerca de Valdez, se veía claramente que había retrocedido, pues eso, lo decían allí los carteles y todo, te lo explicaban todo el proceso, pues kilómetros, no sé, ya hablaba de 2-3 kilómetros, era una burrada, o sea, Es una barbaridad y desde luego que el que lo niegue es que no quiere verlo o no le interesa, porque no hay nada más que... No, entiendo que no hay nada más que salir, no hay nada más que ver que estoy remangada a 31 de enero que estamos grabando y que Totalmente. estábamos hoy a 20 grados en Barcelona y que no llueve y que, madre mía, es una locura. El Fitur de este año ha sido así. El Fitur de este año, yo no, me acuerdo perfectamente ir con los abrigos grandes, las botas, el abrigo de doble cuello y tal. Este año hacía calor. O sea, Fitur en enero, en Madrid. En Madrid en enero, ya ves tú, que siempre hace un frío que no veas. No, pues, es que es una realidad y cada vez la tenemos más cerca. Oye, volviendo a Alaska, Alaska tiene una historia súper rica, la fiebre del oro, ¿no? La herencia de los pueblos indígenas, herencia española incluso, y yo sé que dedicasteis tiempo a conocer pues, algunos lugares relacionados con esto en vuestro viaje, porque para vosotros todo el tema antropológico es muy importante en vuestros viajes, y antes me estabas hablando precisamente de ese lugar que no consigo recordar el nombre y no lo tengo anotado, pero yo sé cuál es. Sí. Háblanos de este sitio porque creo que es bastante importante, ¿no? Mira, ¿estás medio convencida para ir a Alaska? Porque ahora te voy a dejar rematar. Estoy convencidísima, ya. Bueno, pues resulta que cuando tú empiezas a buscar información de Alaska, empiezas a ver un poquito foros y demás, empiezas a ver que hay un lugar llamado McCarthy, que es como una especie de pueblo del lejano oeste que está perdido en medio de la Alaska profunda, ¿vale? Está perdido en la Alaska profunda porque esa ruta circular que yo te dibujaba mentalmente, pues eso se desvía en una carretera que se llama McCarthy Road, que empieza en un pueblo que se llama Chitina, que es un pueblo abandonado, con las ventanas rotas, donde no hay más que una especie de... No sé si es una especie de oficina de turismo o algo así que te explica un poco cómo está la situación de la carretera que vas a afrontar, y un cartel agujereado que pone conduce a tu propio riesgo o adéntrate a tu propio riesgo, no me acuerdo exactamente lo que ponía. Bueno, en ese momento, claro, nosotros llegamos de Valdez y dormimos en Chitina. Dijimos, porque estábamos todavía valorando si íbamos a atrevernos con semejante bicho, chalez andante, a entrarnos por allí o a ver si nos va a pasar algo. No hay cobertura, por encima te están metiendo en una zona que no hay cobertura, que allí nos pasó otra anécdota muy curiosa. Y dices, bueno, pues venga, va, lo decidimos mañana, hemos llegado hasta aquí, dormimos aquí y tal. Bueno, pues nos levantamos, vemos aquella carretera tal cual, venga, va. ¿Qué vamos a decir él y yo? Pues está claro, va, adelante, venga, ya se verá, ya si nos pasa algo ya lo veremos. Esto no lo digas en casa, ¿eh? Esto lo corta. Bueno, total, ¿qué pasa? Tú empiezas a adentrarte por una carretera ves una especie de acantiladillo que está, pues que se ha caído, ha habido derrumbes, baches muy grandes, empiezas a atravesar puentes que circulaba el antiguo ferrocarril, que son de madera, medio metálicos, medio de madera. Empiezas a adentrarte 60 millas que hicimos en como 4 horas y no exagero nada, muy despacito, intentando evitarlo todo, y empiezas a ver que todo cambia, empiezas a sentir por dentro que te estás adentrando en una zona aislada donde no sabes qué te va a encontrar. Te encuentras, mira, una cosa súper curiosa, nos encontramos una caseta de colores vivos y tal, donde estaba una chica, una heladera, con una sonrisa preciosa y demás, que ofrecía cafés y helados, y había decidido hacer su vida allí. No tenía puñetero sentido. O sea, lo que estás haciendo no tenía puñetero sentido. O sea, Pero hay helados en todas partes y eso está muy bien. Está estupendo. Está bien. Pero tú dime, ¿cómo decides de tu vida irte a una carretera perdida donde pasan 4 caravanas en toda una mañana a vender cafés y helados? Que yo recuerdo además que no eran tan caros. Digo yo, ¿esta señora cómo vive? Bueno, total, cosas de estas, acabas llegando a un parking final donde ya dices, hasta aquí el camino. Llegamos, ¿vale? Sin pinchazos ni nada, no sé cómo lo hicimos. La autocaravana por dentro, te la puedes imaginar. O sea, no quedó un plato vivo, o sea, todo tirado, la cama de ser destrozada, bueno, terrible.
aparcamos en la caravana, entonces ahí sale una especie de lanzadera pequeñita porque ellos no te permiten ir al pueblo sin ella, porque hay como 2 o 3 kilómetros y hay osos, ¿no? Entonces tienes que ir en la lanzadera, entonces llegas a la lanzadera y llegas al pueblo. Y entonces de repente te adentras en un pueblo que son cantinas, típicas casas antiguas que las han ido reformando un poquito y de una han hecho un pequeño museo, otra está medio abandonada, pero ves cómo podía ser en su momento. Y este fue el pueblo donde disfrutaban los trabajadores de la mina, que ahora te contaré la otra parte, ¿vale? Entonces pasamos una tarde allí, ¡jo, qué guay! Al final acabamos cenando en la cantina, de ahí entiendes que ya no empezáramos a comprar más, porque al final vas encontrando escenarios que dices, aquí ceno, ¿cómo no voy a cenar aquí? Bueno, muy, muy chulo, muy chulo. Pero es que al día siguiente íbamos a ir al otro lado, al pueblo de Kenikot, que está hacia el otro lado, pues otros 2 kilómetros, ¿vale? Que también te lleva a la lanzadera. Y bueno, la lanzadera, que básicamente es una ranchera, vamos, no te pienses que hay ahí nada tipo Disney. Autobuses eléctricos, ¿no? Eso es. Es una ranchera que te viene a buscar y si hay alguien esperando te lo lleva. Vale, y entonces llegas a Kenikot y de repente te empiezas a encontrar, bueno, una farmacia con los botes antiguos, esas latas de tomate que todos recordamos en su momento, y de repente ves un edificio de 14 plantas, rojo, medio derruido. ¡Guau! Espectacular. Y hacían visita guiada, la cogimos claramente, o sea, en cuanto lo vimos. Este edificio, el edificio más alto de madera de Estados Unidos todavía, creo que todavía no lo ha rebasado, fue la antigua fábrica de una mina que hicieron allí porque encontraron cobre, una de las más... en un glaciar que había ahí cerca encontraron pues una esta de cobre. Hay como... No me acuerdo ahora mismo, lo tengo apuntado en el blog, pero hay como, no sé si 70 kilómetros de túneles que hicieron allí para extraer cobre, montaron una de Saisao, vamos, que están contentos los naturalistas con eso, ¿no? Pero bueno, quitando esa parte, que bueno, era... Pero bueno, que me encanta porque están repitiendo el error, porque ahora están extrayendo petróleo de Alaska y se están cargando, pues lo que no se habían cargado con las minas de cobre se lo van a cargar ahora. O sea que Exactamente. no aprendemos. No, y ni aprenderemos. El dinero, vamos, ya sabes que el dinero va por encima de todo, vale todo. O sea, eso está clarísimo. Bueno, en ese momento estábamos hablando del inicios del siglo XX. Entonces, bueno, aún puedes entender que no hay esa sensibilidad. A día de hoy no tiene perdón de Dios. Pero bueno, llegas allí y entonces, claro, te metes en una fábrica abandonada de lo que fue en su momento, que había ataques de osos allí, bueno, pero es que de un día para otro, quiero recordar que era el año 1939, esto píllalo con pinzas, ¿vale? Que mi cabeza ya no da para tanto. De repente, de un día para otro, a los trabajadores les llaman y les dicen, oye, hay que abandonar esto, nos vamos. Salió el último tren ese día, ves las cosas que dejaron, todo como lo dejaron exactamente, entonces salieron todos por patas porque, bueno, habían cerrado por diversos motivos. Hay muchas teorías, ¿vale? La esotérica y la buena, ¿no? Pero bueno, básicamente tuvieron que abandonar aquella mina cerró, habían explotado todo lo que podían explotar y creo que fue por un tema de evolución del dinero del cobre y todo esto, ya no era rentable, cosas de ese estilo. Ya vamos a coger la que tú quieras, ¿no? La esotérica, ¿no? Que un virus salió de la montaña. Bueno, la que te apetezca. Pero bueno, la historia es que tú ves el pueblo, ves la fábrica, ves que estás en el lejano oeste, porque estás en el lejano oeste, ves que estás aislado de todo, ves que para volver a la civilización, entre comillas, porque la civilización ahí en Alaska es esa carretera donde pasa un coche cada hora, pues tienes que tirarte otras 4 horas para adentro. Entonces resulta todo como, pues eso, como piel de gallina. Es como, ¿qué hago yo aquí metido? ¿Qué es esto? Y la visita fue muy bonita, ¿eh? O sea, muy bonita, a lo mejor la palabra no es bonita, fue muy instructiva, ¿no? De cómo funcionaba aquello, qué semejante tinglado tenían montado. Bueno, para mí fue un top. O sea, yo es otra cosa que añadiría. Y de hecho creo que me he enterado por los foros y demás que ya ha mejorado la carretera. Es decir, ahora se puede ir más por ahí. Ya no tienes que destrozar el interior de la autocaravana para llegar. Bueno, eso ya no lo tengo tan claro, pero bueno, pinchar a lo mejor lo pinchas. Si alguien va y lo comprueba, que nos lo cuente. Eso es. Oye, de Alaska se han contado muchísimas historias, se han escrito muchísimos libros. ¿Nos recomendarías alguno? Yo sé que tú sé que este viaje no lo preparasteis mucho, pero bueno, a lo mejor tienes ahí alguna recomendación de libro para viajar a Alaska. Yo, Into the Wild es un libro que hay que leer, sí o sí. El libro o ver la peli esta, que no sé cómo la tradujeron al español, hacia Rutas Salvajes, ¿no? Rutas Salvajes, sí. Algo así, creo que es. Yo creo que hay que leerlo. A ver, hay más... No preparamos nada, nosotros fuimos muy por esto, entonces tampoco leí demasiado en su momento, pero este sí que hay que leerlo, sobre todo, ya no por la experiencia que es del chaval, cómo se mete, todos los errores que comete y demás, sino por la reflexión final que hace. Y, hombre, si no lo habéis leído, no lo voy a reventar,
pero la reflexión final me parece muy bonita. Y de hecho había, bueno, el Magic Bus, famoso del libro y de la película, ¿no? Sí, sí, ese Está autobús, ¿no? Ahí que tenían donde él donde se estaba, no quedó. quiero reventar el final, pero bueno, es como bastante claro, Sí, ¿no? bueno, el Magic Bus lo Pero lo conoce. tuvieron que quitar del sitio donde estaba Exactamente. originalmente. Porque la gente lo estaba buscando y al fin había gente algún turista que incluso, no sé si llegó a morir o algo, en la noticia lo leí, pero claro, el chaval murió perdido en medio de ese Alaska, pues había turistas que seguían buscándolo. Hombre, los tiempos cambiaron, ¿no? Pero ya era peligroso. Entonces sí que hay una réplica de Magic Bus en un sitio fuera de Denali que fuimos a tomar una cerveza, hay una especie de cervecería grande y después cenar y demás, y te sacas unas fotos en el Magic Bus réplica, que está muy chulo, la verdad que lo han hecho muy bien, pero no es el Magic Bus original. Pero no hace falta sacrificar la vida No, para ir a un autobús donde falleció un chaval que decidió irse a la aventura. No hace falta. Sí. Hombre, la verdad es que el libro es intenso, es un libro que yo recomendaría leer. Muy bien, pues oye, ya para acabar, Isaac, no sé si nos quieres compartir alguna anécdota. Te has dicho que había una anécdota por ahí muy divertida. Yo sé que con Sele os lo debisteis pasar Sí. muy bien. Yo con ¿Hay Sele, la algo verdad. ahí con lo que tú quieras acabar? ¿Alguna anécdota divertida? No, más que anécdota, yo os diría que este es un viaje que tenéis que hacer alguna vez en la vida, planteároslo, porque es un viaje que te da mucha satisfacción en muchos sentidos, te permite huir del... Yo suelo decir que hay destinos que te permiten huir de la humanidad, ¿no? A mí me lo hizo la Antártida, me lo provocó, ¿no? Sales del mundo de los hombres y te vas a un mundo mágico, por decir así, o como quieras verlo, de inhóspita belleza, ¿no? Que digo. Me lo provocó Namibia. Namibia es un destino que me provoca eso, porque te pierdes en medio de un país muy poco densamente poblado y apareces en desiertos y escenarios mágicos, y me lo provocó Alaska. Alaska te proporciona esa parte de vivir un poco contigo mismo. Además, si tienes un compañero que sabes respetar espacios, silencios, porque en ese sentido yo sé que cuando viajas con alguien y al final acabas haciendo migas, ¿no? Es también porque sabes respetar esos silencios. Estoy seguro que con Andrea te pasa lo mismo. 100%. Y esos momentos también son muy bonitos, ¿no? De, joder, ¿dónde estoy? Pues esa escena que te decía yo, en ese lago, o ya no hace falta en ese lago, hemos dormido hasta en medio de la carretera, apartados en un lado, y de repente aparecerte, pues eso, caribús, aparecerte, no sé, no hacía falta tampoco, el escenario valía cualquiera, era la sensación de estar en medio de la nada. Y bueno, la anécdota es una pequeña tontería, ¿no? En Chitina estábamos sin cobertura, llevamos días sin hablar con la familia, y de repente aparece un alce y no vaya, siempre que aparece pues, un animalejo, pues sabes que nosotros que somos muy amantes de esto, pues quieres sacar unas fotos, quieres ver tal. Y acercándonos con la autocaravana para ver un poquito más de cerca, de repente cogemos wifi. Y decimos, ¿cómo? El alce nos ha llevado a la wifi para que podamos enviar un mensaje a casa de que estamos bien. Luego a la Son mañana, las antenas. las antenas ya no sabíamos qué está pasando aquí. Resulta que la mañana siguiente nos dimos cuenta que el sitio ese que era oficina de turismo se había dejado la red abierta esa noche y gracias a eso pudimos estar. Pero bueno, son pequeñas cosas que te pasan. Me pasó en el chat también, que de una noche de repente no había cobertura en medio del desierto y me apareció una señal para enviar un SMS. Y dije, estas cosas, ¿cómo están pasando? El universo. La abuela Chavetas, que está enviándome alguna vez para enviar señales. Eso es. A mí desde luego, es un viaje, ya te digo, que sé que tú vas a hacerlo esta semana, vas a coger los vuelos, lo sabemos tú y yo, no vas a engañarnos. Hostia, Isaac, no sé si esta semana, pero este año a lo mejor sí, ¿vale? Sí. Vamos a dejarlo ahí. Pillar autocaravana con tiempos, así es una buena recomendación. Parece mentira, pero se agotan y suben bastante de precio pasado una época, ¿no? ¿Cuánto os costó la autocaravana? Pasta, mucha pasta. No me acuerdo ahora mismo, pero fue pasta. Porque era o sea, no es que fuera grande, pero es que nos costó 800. Me acuerdo perfectamente el dato: 800 euros en gasolina nos gastamos. Consumía muchísimo. Sí. $800. Pero vamos, que el montante era alto. Y luego el vuelo también. Al final, nosotros fuimos por Islandia, depende cómo lo pilles, pues también es caro. Y comer es caro. O sea, no vamos a engañar a los Estados Unidos. O sea, al final es un viaje caro. No vamos a engañar a nadie. O sea, es la realidad, pero hay que hacerlo una vez en la vida. Vamos a ir ahorrando para hacer ese viaje, y si este año reservo vuelos a Alaska, serás el primero en saberlo. Hombre, eso espero. Andrea. Porque además es que es muy gracioso, porque el otro día le estaba diciendo a Andrea,
mira, que es que estoy leyendo sobre Alaska, ¿a ti te gustaría ir? Y me dice, pero esto es una pregunta. O sea, tendría que ser una afirmación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hay destinos a los que a Adrián le hablo de ellos y me mira como diciendo, mira, esto no me interesa. Tira para allá. Y yo digo, ok, Andrea, no hay problema. Alienta, que sales. Bueno, eso yo creo que nos pasa un poquito a todos, yo creo. Es maravilloso tener un amante de los viajes. Totalmente. Tienes a tu pareja y al amante, pues tú tienes a ese bueno, pues eso. Y es sano, es un amante sano. Tampoco. Es súper guay, es genial. Oye, Isaac, muchísimas gracias por este ratito, ha sido maravilloso y me encanta cómo cuentas los viajes, así que yo creo que te vas a tener que venir otra vez a contarnos otro destino. No, eso es, porque... que cuando te apetezca, que por destinos que no sea, exóticos y lo que quieras. Los otros a lo mejor me salen poco más reguleros, ¿no? Pero exótico, lo que tú quieras. Y además es un placer siempre hablar contigo. Ya sabes que te tengo mucho aprecio. Muchas gracias. Bueno, mucho aprecio, qué coño, mucho cariño. Mucho cariño. Oye, para todas las personas que todavía no te sigan, que no hayan ido corriendo a seguirte, cuéntanos dónde pueden encontrarte, redes sociales, blog, todo. Bueno, yo suelo decir que el centro es el blog, yo soy bloguero, vamos, soy viajero antes que bloguero, pero sobre todo me gusta el blog, chavetas.es. Y luego en las redes como @viajeschavetas en todas. Vamos, TikTok, Instagram, Facebook, tal. Estamos en todas partes. Sí, desgraciadamente a veces, porque consumen las redes sociales, pero bueno. No veas, oye, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Un besiño muy grande. Maravilloso, ya tenemos el episodio. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis al otro lado escuchando. Si ahora cuando acabe el episodio podéis dedicar 2 minutitos a dejar un comentario, os lo agradecería enormemente porque ya sabéis que es la gasolina de este podcast que le da muchísima visibilidad y así llegamos a más gente. Gracias también a Yati Seguros y a Level por acompañarnos un episodio más y hasta la próxima. ¡Chao!